Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Muy buenas tardes, ya estamos acá en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día, ya 10 de noviembre, segunda semana de noviembre, ya finalizando. Para muchos, los cuartos medios, los colegios ya se están yendo, ¿cierto? Ya los están despidiendo los establecimientos. Y bueno, el resto ya colocando las últimas notas, ya las últimas energías, ¿cierto? De los profesores puestas en cerrar de forma cierto, exitosa lo que ha sido este retorno presencial a clases, ¿ya? Finalmente también tenemos que medir eso, que fue una nueva realidad puesta sobre la mesa de las comunidades educativas puesto de la pandemia. Así que sin duda va a ser un año recordado, ha sido un año exigente también, y es por eso que nosotros como programa también le entregamos toda la energía a todos los profesores que nos están escuchando porque ya queda poquito, muy poquito, como diría un comercial. Bueno, vamos a invitar a toda nuestra audiencia a que siga la transmisión de este programa. Recordarles también que, como Yo elegí educar, tenemos el objetivo de valorizar la profesión docente, ¿cierto? Desde las experiencias pedagógicas, y hoy día no va a ser la excepción. Ya voy a presentar más adelante a las 3 invitadas que tenemos el día de hoy. Quiero también recalcar que este programa es organizado por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de nuestro campus Los Ángeles, en conjunto con la Dirección Comunal de Educación. Muy bien. También invitar a la audiencia a que deje sus comentarios, sus preguntas para nuestra invitada aquí. El ideal es que le hagan preguntas, ¿ya? Para que le saquemos el jugo a nuestra invitada, porque el día de hoy nos viene a acompañar una institución reconocida a nivel comunal, parte también de la Fundación Juan 23, directamente desde el Colegio Padre Alberto Hurtado. Hay 3 profesoras que el día de hoy nos vienen a acompañar y a representar y a contarnos sobre un proyecto multidisciplinario de biomasa y emprendimiento. Un proyecto pedagógico que nace desde también el Departamento de Ciencias Naturales, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a comentar de qué se trata y quiero ya presentar a quienes tenemos en pantalla. En primera instancia, quiero presentar a la jefa de Unidad Técnica Pedagógica del Colegio Padre Alberto Hurtado de nuestra comuna de Los Ángeles. Bienvenida, profesora Jessica Olea Morara. Creo que... Hola, ¿cómo están? Un saludo muy cariñoso a toda la comunidad de la universidad, principalmente agradecerles esta invitación porque yo creo que ustedes no dimensionan lo importante y lo significativo que es para nosotros, no solamente de nuestra comunidad educativa, sino que también de todo nuestro entorno. Así que muy, muy agradecida y esperamos que sea una interesante jornada. También saludar a las personas que a lo mejor nos están escuchando, que nos están viendo, y aprovechar al máximo, ¿no es cierto?, este espacio. Muchísimas gracias, profesora Jessica. Y digo profesora Jessica porque quiero descontarle a la audiencia desde ya que ella me hizo clases en el Colegio San Rafael, ¿ya? El lenguaje. Y bueno, qué vueltas da la vida y qué felicidad también me dio el ver que ocupa un Exacto. cargo tan relevante, ¿cierto? También en un colegio tan destacado como el Colegio Padre Alberto Hurtado. Así que desde ya toda mi buena vibra, porque creo que es su primer año, ¿cierto? Como jefa de unidad técnica acá. Tercero, tercero. Tercer año, en pandemia también le tocó entonces. Ah, ya, ya. Justo entrando al colegio y asoma la pandemia. Oh. Así que fue un año bien especial. Me imagino, y lleno de aprendizaje. Bueno, agradecerle, profesora Exactamente. Jessica, y ahora vamos a presentar a las 2 profesoras también que nos acompañan. Vamos a presentar a la profesora de Biología del Colegio Padre Alberto Hurtado, la profesora Carola Hernández Pino. Bienvenida, profesora Carola.
Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los auditores que están escuchando este programa. Muy agradecida que nos hayan invitado, como decía nuestra jefa UTP, la tía Jessica, como le decimos en el colegio. La verdad es que para nosotros es algo muy importante poder participar en esta experiencia para poder comentar, ¿no es cierto?, este proyecto multidisciplinario y cuáles han sido también los desafíos ¿no es cierto?, que ello ha implicado. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, tenemos también por el otro lado a la profesora de química del establecimiento. También ahí yo no puedo dejar de decirlo, ella también ha sido parte importante de mi formación, ya, incluso fue también terminando pandemia, me acuerdo de esa práctica, y ella fue mi profesora mentor. Y bueno, tengo un muy bonito recuerdo y le doy la más grata bienvenida a la profesora, nuevamente, porque es segunda oportunidad que ella está en este programa, a la profesora Noelia Soto Seguel. Bienvenida, profesora Noelia. Muchas gracias por tu presentación, Luis. Agradezco también, igual que la tía Carola, la invitación, porque creo que es enriquecedor poder hablar de estas prácticas pedagógicas que sin duda favorecen a nuestros estudiantes y que podemos compartirlas y extenderlas a, a quienes están en el programa, que me imagino que hay muchos vinculados con el área de la docencia y también de la ciencia. Así que muy contenta de participar nuevamente en esta instancia, porque siempre favorece que vayamos en pos de una buena educación para nuestros chiquillos y que podamos compartir con todos ustedes lo que realizamos en el colegio. Sí, Muchas así gracias. es, profesora Noelia. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Y bueno, hoy día es un minuto también para aprender. Y vamos a introducir al tiro la conversación, y en unos minutos más vamos a ir también con todo el equipo audiovisual que está preparando ahí los avisos y noticias. Y quiero preguntarle a la profesora Jessica, como institución, ¿cómo recibieron finalmente este proyecto? Y después le voy a preguntar ya a la profesora Carola en qué consiste. Profesora Jessica. Sí, bueno, primero señalar que el Departamento de Ciencias del colegio siempre ha sido un departamento muy motivado, muy innovador, muy preocupado de los estudiantes, y cada vez que se presentan nuevos desafíos y momentos en donde a lo mejor de tensión, de dificultad, donde hay que buscar nuevas metodologías para lograr enganchar a nuestros estudiantes, yo creo que ellos tienen ahí 100% de disposición. Y esta idea de generar proyectos multidisciplinarios y en general proyectos pedagógicos es una idea que se viene instalando ya hace algunos años y que se fortaleció mucho en tiempos de pandemia. Yo recuerdo mucho el año 2020, cuando estábamos todos desesperados por ahí, por el mes de abril, qué íbamos a hacer, porque había que sumarse a las tecnologías, a las clases virtuales, pero había un gran desafío que era mantener el lazo, el vínculo con las familias y por supuesto con los estudiantes. Y allí surge un proyecto interdisciplinario súper interesante que yo creo que marcó la pauta para los años venideros. Y el Departamento de Ciencia obviamente que también se sumó a esta idea. Y este año en particular hemos querido fortalecer todas las áreas de la ciencia, de las habilidades científicas, y contarles un poquito que en el colegio se genera una feria científica en los primeros años, con primer y segundo año básico, donde participan los cursos más pequeñitos, digamos, como invitados, pero se produce ahí toda una presentación, un desarrollo, ¿no es cierto?, de la oralidad, de las explicaciones, y hacen un trabajo que realmente es maravilloso. Y este trabajo trasciende a la enseñanza media. Noelia en particular con Carola hacen muchos trabajos, digamos, para potenciar el área de las ciencias, que queremos obviamente que sea un pilar importante en nuestro establecimiento. Y así surge esta idea, también, ¿no es cierto?, yo diría que fortalecida desde nuestro sostenedor, la Fundación Juan 23, y surge esta iniciativa, la idea en sí del propio departamento, por supuesto, ahí, ¿no es cierto?, con los integrantes de todas las asignaturas,
y se concreta en una idea buenísima que se comparte también en una feria con otros establecimientos de la Fundación Juan 23 y que en este momento también estamos pensando en poder compartirla en una jornada de proyectos innovadores. Y la verdad es que hoy día nosotros quisimos relevarla dentro de muchos otros proyectos pedagógicos que se están haciendo en el colegio. La verdad es que el otro día hacíamos un listado y prácticamente todos los departamentos están trabajando en función de esta metodología, porque dentro de nuestro proyecto educativo se rescata mucho el aprendizaje significativo y profundo y activo. Pero en particular, este proyecto tiene como característica ser un proyecto multidisciplinario, sumamente riguroso, sistemático y que incorpora además otras áreas que son sumamente innovadoras. Y por eso hoy día, ¿no es cierto?, aprovechando esta oportunidad de poder compartir con la comunidad lo que nuestro colegio está haciendo, ellas son, ¿no es cierto?, las representantes ahí ideales para contarnos, ¿cierto?, más en detalle. Pero sin duda alguna que de todos los proyectos que se están haciendo, por las características que yo mencioné anteriormente, se destaca. Qué bien que exista eso y que los profesores también se atrevan a hacer eso, ¿ya? Porque también dentro de la educación existe también a veces, y a lo mejor es lamentable decirlo, pero la conformidad de lo que ya está propuesto y el aventurarse con nuevas cosas y el probar y el tomar a los estudiantes, decirle al colega, vamos, yo encuentro que también es súper favorable para la institución. Y ahora quisiera preguntarle ya de lleno a la profesora Carola, ¿cómo se gesta esto? ¿Cuál es el objetivo principal que tuvo este proyecto? Bien, mira, el objetivo principal de este proyecto es que efectivamente los chiquillos tuviesen aún más acceso al laboratorio, ¿ya? Porque mira, dentro de de los contenidos, todas las habilidades que se tienen que desarrollar, a veces los programas igual, a pesar de ser unos programas nuevos, igual siguen siendo unos programas todavía muy densos para permitir aún más el poder salir de la sala al ir al laboratorio. Entonces, el colegio también nos plantea, ¿no es cierto?, esta idea de activar más aún el uso del laboratorio. Entonces, cumpliendo con esa, digamos, idea, nos reunimos en el Departamento de Ciencias, tenemos un horario ahí, ¿no es cierto?, de reunión de departamento, que agradecemos muchísimo porque en realidad es un tiempo donde tú ahí puedes, ¿no es cierto?, generar ideas, lluvias de ideas, ¿no es cierto?, y poder motivarte junto con tus colegas. Y en esa reunión, entonces, se gestó esta idea, empezando con, digamos, planteando diversas cosas, pero tratando de buscar un hilo conductor en todas las asignaturas de ciencias, y en este caso que sería biología, química y física, pero además conectándola con tecnología, ¿ya? Entonces, siempre nuestro departamento, en realidad, y la idea que nosotros tenemos es poder conectarnos con incluso otras asignaturas más en la búsqueda de proyectos multidisciplinarios, porque en realidad todas las ideas pueden ser estudiadas desde las ciencias a través de todas las asignaturas. Entonces, la idea es poder articular ciertos contenidos, ciertas habilidades para poder desarrollar un proyecto. Entonces, a eso nos abocamos en esas reuniones para generar esta idea de este proyecto de biomasa y emprendimiento. Y en realidad esos dos conceptos que están ahí tienen que ver con qué es lo que tomamos desde la biología, cómo lo trabajamos desde física y desde química, y cómo lo aplicamos en tecnología. ¿Ya? Entonces, de ahí parte esta idea de este proyecto. Qué bien, bien integral. Bien integral, me imagino el trabajo, porque a veces llevarlo a cabo ya uno lleva todo ordenadito y todo pauteado, pero el maquinarlo, ¿cierto? También requiere un esfuerzo, ¿cierto? De didáctica, de que vaya a lograrse el objetivo, de que no nos apartemos para otro lado. Ya, entonces qué bien, y qué bien que nombró eso de la hora de departamento, ¿ah? Es súper bueno porque aparte para generar ideas, también es como un momento para desahogarse, para empatizar situaciones, esto me funciona, esto no me funciona, ¿cierto? No, es bonito rescatarlo. Profesora Noelia, a ver, ¿cómo finalmente fue el trabajo multidisciplinario? Que eso también queremos saberlo. ¿Cómo fue el trabajo entre ustedes? ¿Cuál era el rol que tenía cada uno de ustedes?
Ya. Bueno, nosotros, tal cual como decía la tía Carola, nos reunimos todos los profesores del área de las ciencias, ¿cierto? Y vinculamos los contenidos, ¿cierto? Para llevar a cabo este proyecto interdisciplinario. Además, también, y emprendimiento, que tenía que ver la unión con a lo mejor un área que era muy distinta a la ciencia, que es, bueno, que en realidad sí tiene vinculación ciencia y tecnología, ¿ya? Pero como desde el punto más vista como más interno, digamos, considerando que somos un departamento de ciencia. ¿Ya? Entonces ahí incluimos también, o se incluyó con nosotros también la profesora de tecnología. Y se fue gestando esto, pero nosotros nos ubicamos, digamos, que tenía que ver la unión de los contenidos en las distintas áreas, tanto de biología, física y química. Entonces nos pusimos de acuerdo viendo cuáles serían los contenidos, tanto del área de física, química y biología, que reunían las características para este proyecto de biomasa. Por ejemplo, en la asignatura de química, en primero medio se ve reacciones químicas, ¿ya? Tía Carola también estaba viendo ahí los organismos, ¿cierto? En biología, y en física era luz, onda y sonido. Entonces vinculamos estas tres unidades y dijimos, ¿ya qué hacemos? Y así se fue gestando nuestro proyecto. Y que yo quiero que tía Carola también lo detalle, porque se daba una situación bastante bonita. Fue un trabajo arduo, sin duda, porque cada vez que íbamos creando algo, veíamos un detalle más que tenía que vincular a las tres áreas, ¿ya? No fue fácil, pero sí fuimos enriqueciendo este trabajo, porque la verdad es que tenía mucha conexión, porque probablemente nosotros tomamos 3 unidades, pero cada vez íbamos viendo que el proyecto se vinculaba, las asignaturas se vinculaban cada vez más. O sea, había mucho, a lo mejor probablemente pudimos abarcar muchas más cosas, ¿ya? Porque incluso lo podríamos proyectar hasta la asignatura de matemáticas, ¿ya? Es totalmente transversal. Entonces, hay varias cosas importantes y relevantes en este proyecto. Por lo tanto, yo creo que eso fue lo que costó probablemente fue el tema de ver la relación entre las tres unidades que había de cada área y que teníamos que vincularlas y aterrizarlas a lo que queríamos hacer, ¿ya? Y lo interesante fue el resultado, porque de verdad que hubo mucho detalle en el trabajo que resultó como resultó. Y por eso yo quiero que tía Carola que lo comente más detalladamente, porque es la experta en el tema. Claro, es la experta y que bien, profesora Noelia, que detalló un poquito los contenidos que vieron. Ya reacciones químicas nos quedamos, hasta microorganismos me imagino que estaban viendo en biología, ¿o Era no? la unidad de ecología que tenía que ver con relaciones Ah, ya. interespecíficas, en este caso la relación simbionte, em, y bueno, poblaciones, comunidad, ecosistema, ¿no es cierto? Y todo lo que está en esa unidad involucrada. Y también ahí dentro de lo mismo, ¿no es cierto?, están los contenidos de productividad, biomasa, y entonces de ahí fuimos conectando para poder, cómo es que podíamos estudiar lo que estaba en biología, añadiéndole química y física, cómo podíamos estudiar en realidad el proceso desde una mirada más holística, no parcializada, porque tú sabes que los estudiantes a veces tienden a ver las asignaturas como casilleros, ¿ah? Y donde, ¿no es cierto?, esto no tiene nada que ver con esto otro. Pero la verdad es que para nosotros como, digamos, docentes de ciencias, sabemos que las ciencias están súper integradas y en cualquier, digamos, cualquier respuesta o cualquier estudio que hagamos desde el punto de vista de la biología, sabemos que la química tiene un gran protagonismo y la física también. Entonces, ¿cómo traspasar esa idea también a los estudiantes? Que no solamente cuando estamos en biología vemos solo la biología, sino que también la tenemos que conectar con química, con física, o desde química, cómo vamos conectando hacia biología ¿no es cierto?, y física, y así, sucesivamente. Entonces, la idea de este proyecto fue eso, en el fondo te puedes traspasar esa idea de que tienes que abrir la mente,
a poder estudiar los fenómenos biológicos, los fenómenos químicos, los fenómenos físicos, y cómo ellos están integrados. Y esa es la mirada, entonces, que como estudiantes debiésemos tratar de agilizar de alguna manera a través de estos proyectos multidisciplinarios. Qué bonito, ¿ah? Finalmente es un trabajo en conjunto que también, como profesores, el otro día escuchaba profesores que decían que se sentían solos, y yo creo que hacer trabajos así es completamente una seguridad máxima que se siente en el proceso, porque que falle yo no quiere decir que falle el proyecto, que falle, no, o sea, estoy acompañado, me nutro, me observan, me dicen, me sugieren, entonces uno va haciendo las cosas cada vez mejor. Ahora, profesora Jessica, desde usted, desde la mirada, ¿cierto?, del equipo directivo, y viendo también el marco para la buena enseñanza que propone harto la colaboración entre los profesionales, ¿qué factor positivo le ve a este rasgo de colaboración? O sea, yo creo que tiene solamente virtudes, ¿ya? Sí hay un proceso que quizás es un poquito más lento porque hay más personas involucradas. Sin embargo, está la posibilidad de aprender entre pares, de potenciarse entre pares, y cuando ocurre esa sinergia entre los docentes, indudablemente que esto todo permea o tiene como consecuencia en mejores aprendizajes. Por lo tanto, quienes se ven fortalecidos sin duda alguna son nuestros estudiantes. Y qué decir de todas las habilidades que están involucradas, porque aquí, ¿no es cierto?, Carola, ella como especialista, y Noelia hacen énfasis, ¿no es cierto?, en los objetivos de aprendizaje, pero si uno piensa en las habilidades blandas, si uno piensa en las habilidades del pensamiento, las habilidades para el siglo XXI, o sea, se potencia un aprendizaje tan sólido, tan profundo, que es lo que aspiramos finalmente todos, ¿no es cierto? Un aprendizaje que al estudiante le sirva hoy, pero también le sirva mañana, y que pueda aplicarlo, ¿no es cierto?, en distintas instancias. Yo creo que eso es a lo que aspiramos todos. Por eso finalmente en nuestro colegio estamos potenciando muchísimo proyectos pedagógicos. Debo destacar también, sí, que de parte, ¿no es cierto?, de la Fundación Juan 23, también está la misma mirada, ¿ya? Potenciar los proyectos pedagógicos que surjan de las ideas de los estudiantes, de los profesores, y sin duda alguna que una de las versiones de estos proyectos pedagógicos es el proyecto multidisciplinario, y que en este caso, ¿no es cierto?, las colegas que hoy día me acompañan, tía Noelia, tía Carola, lo han llevado a la práctica de manera magistral. Ustedes se han podido dar cuenta, ellas son unas hormiguitas, y siempre están viendo los detalles. Por eso yo decía que este proyecto se destaca además porque, claro, uno puede generar un proyecto colaborativo, pero en el tiempo uno también tiene que tratar de irlo desarrollando cada vez de manera más efectiva. Y en ese sentido es muy importante la rigurosidad, la sistematicidad, y todos esos componentes se dan en este proyecto. Qué bien, y por eso también hay que planificarlo, ¿cierto? Bien, o sea, lo que decía la profesora Jessica, es un trabajo no solamente llegar y hacer cosas, ¿ya? Sino que tenga eso mismo que decía la profe Carola adelante, un objetivo claro. Y lo otro de lo que han dicho la profe Noelia también, los roles también bien específicos para cada uno. Y quisiera preguntarle ahora a la profesora Noelia, dijeron, me imagino que un trabajo también experimental el que hicieron. Entonces, ¿en qué consistió ese trabajo experimental? ¿Cómo se llevó a cabo? Ya, consistió en que medimos la producción de biomasa en organismos simbiontes, bajo distintas combinaciones de variables, que eran sustrato, que era luz, y que era sonido. Y ahí fuimos haciendo varias combinaciones. Bueno, el sustrato era leche, ya era entera descremada y semidescremada. Entonces lo que fuimos a medir fue la producción de esta biomasa. ¿Qué pasaba bajo estas condiciones? ¿Ya? Y utilizamos los famosos pajaritos que se les llama, que es Scooby, no sé si lo estoy pronunciando bien. Scooby. Scooby, eso, perdón, ¿ya? Y entonces bajo estas condiciones, ¿qué producción había? ¿Ya? Entonces fuimos combinando
los distintos medios, digamos, sustrato, que era leche entera, en algunos medimos con luz, sin luz, y eso también lo fuimos relacionando, o sea, y que los niños en realidad tenían que relacionarlo con lo que teóricamente nosotros le enseñamos en las clases teóricas. Por ejemplo, no sé, el tema de la luz, se sabe que una reacción química anda más rápido con una luz, en presencia de luz. ¿Ya? El sonido también tenía vinculación por el tema de las vibraciones que produce, energía cinética, movimiento, ¿cierto? Sabemos que a mayor movimiento hay mayor posibilidad de choque, mayor posibilidad de reacción química. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la química, ¿ya? También favorecimos el trabajo en laboratorio de los chiquillos, ¿ya? Técnicas de laboratorio simples, como amasar, cómo medir el pH. Nos fuimos también con los resultados, a ver, bueno, obviamente los resultados, qué resultado teníamos al combinar todas estas variables, ¿ya? Y ahí resultó también interesante el resultado, ¿ya? Porque, bueno, los chicos, bueno, trabajamos con los dos primeros medios, entonces pudimos hacer una variada gama de combinaciones, ¿ya? Entonces, la idea también finalmente fue que ellos compartieran sus datos, que graficaran, que pudieran deducir, concluir qué era lo que se obtuvo de este trabajo. Previamente, por supuesto, que también postularon una hipótesis, entonces fue bastante completo. Y por supuesto que también a los chicos los aparta un poquitito lo que cotidianamente se hace en el aula. Y todos sabemos que los que estamos en el aula con los chicos, que ellos siempre van a preferir este tipo de actividades. ¿Ya? Se entusiasman bastante cuando uno los lleva al laboratorio, se ponen creativos, pero les gusta, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son bastante, bastante buenas, ¿ya? Y como decía adelante, yo quiero que tía Carolita comparta el resultado, porque ella tuvo la oportunidad de estar directamente ahí con los chiquillos y para que sepan lo fascinante que fue también el resultado, porque nosotros esperamos muchas cosas, pero la verdad es que también nos sorprendió. Ah, ya. Veamos entonces a ver qué resultó, profesora Carol. Bueno, a ver, primero ordenar algunas ideas en relación a que este proyecto se llama Valoración de la Biomasa, tiene un título bien largo, Valoración de la Biomasa en organismos en colonias simbiontes y, ¿no es cierto?, el emprendimiento. Entonces, la idea de este proyecto era que los chiquillos, a través de este concepto biomasa, llevarlos al laboratorio a trabajar primero que nada, estudiando qué es lo que eran estas colonias simbiontes, que, ¿no es cierto?, se necesitaban para, ¿no es cierto?, poder existir, y qué pasaría con ellas, y qué pasaría con ellas y la biomasa que van creando, porque estamos hablando aquí no de una biomasa, obviamente, de un organismo en particular, sino que en conjunto la biomasa que van creando en distintas condiciones. Entonces, para eso, ¿qué hicimos? Dividimos ¿cómo se llama?, los dos primeros medios en dos equipos de trabajo. Y esos dos equipos de trabajo, cada uno tenía, como decía la tía Noelia, tenía unas condiciones de sustrato, de luz y de sonido, o con luz y sin sonido, y así, distintas combinaciones. Entonces la idea era que los chiquillos, al cabo de muchas mediciones, que fueron más o menos unas 6 mediciones, ellos pudiesen establecer en qué condiciones se generaba mayor biomasa, y si las condiciones que se les dieron para, ¿no es cierto?, este cultivo, tenían resultados positivos o no, si finalmente terminaba bien el experimento o no, y que, bueno, obviamente que previo a todo eso los chiquillos investigaron de qué se trataban todas estas relaciones simbiontes, qué organismos estaban dentro de estas relaciones simbiontes, también rescatar, ¿no es cierto?, cómo la luz, cómo el sonido afectaba las reacciones, etcétera. Una serie de información previa antes de llegar al laboratorio, instalar, ¿no es cierto?, preparar sus hipótesis y después ir haciendo mediciones periódicas, ¿ya? Y en estas mediciones periódicas, cada estudiante del equipo se hacía responsable de participar y de tomar en una de las oportunidades en que fueron, de poder él hacer todos los procedimientos. Entonces la idea era que todos los chiquillos pudiesen hacer todos los procedimientos experimentales. Finalmente, con todos los datos, mediciones de biomasa del Scooby, de pH de la leche, de pH del kefir, ellos tenían que generar unas tablas de datos
pues tenían una bitácora de laboratorio, donde ellos iban con su bitácora al laboratorio, y entonces se hacían responsables, día, hora, a la hora que fui, quién fue, y cómo tomé mis datos, observaciones dentro, ¿no es cierto?, del espacio de la bitácora también. Y entonces, a partir de todos esos datos, los chiquillos construyeron tablas de datos, y a partir de las tablas de datos gráficas. La idea entonces era que los estudiantes pudiesen, a partir de lo que estaban haciendo, establecer si, bueno, primero que nada, si corroboraron o no su hipótesis, si rechazaban o no la hipótesis, cómo fue la condición, digamos, hubo crecimiento o no de esta biomasa, se generó más biomasa o no, y finalmente tomar un resumen de todos los datos estadísticos de todos los equipos, que fueron 2 equipos que participaron, y comparar lo que había pasado en su grupo y con los demás, ¿no es cierto?, grupos colaborativos. Y ahí entonces generar, además de una conclusión en base al equipo, una conclusión en base a todo el experimento, digamos, unido de los 2 equipos, que es lo que estaba pasando. Bueno, y ahí los chiquillos encontraron que en las condiciones de leche sin lactosa, con sonido y con luz, había mejores resultados de crecimiento. Comparativamente, digamos, tomando en cuenta los 12 equipos, había más o menos como 1,5 gramos más en crecimiento comparativamente que los otros equipos. Entonces, se generó, digamos, una brecha ahí bastante, digamos, notoria, donde los estudiantes podían establecer entonces en qué situación podía ocurrir mayor crecimiento de biomasa. Y junto con eso, en ese trabajo que ellos hicieron, además en tecnología, ellos estaban trabajando el tema de los servicios, el emprendimiento y todo lo demás, y ellos trabajaron entonces en la creación de un producto, que en este caso sería un kefir, para la venta, ¿no es cierto? Y en la construcción de logos para ese envase que iba a tener ese, ¿no es cierto?, ese kefir, producto de, ¿no es cierto?, estas reacciones de fermentación que estaba haciendo el Scooby ahí con la leche. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Qué bonito! Me imagino. ¿Cuánto les tomó este proyecto? Este proyecto más o menos hacia la parte experimental nos tomó como 2 semanas. 2 semanas de rotación y de ir verificando, porque las mediciones se iban haciendo cada 2 días. Día por medio en realidad. Día por medio se iban haciendo todas las mediciones. Ya. Qué bien, qué bonito. Ojalá que todos los profesores que estén escuchando acá vayan tomando apuntes, porque lo bueno se puede imitar, ¿ya? Y yo creo que es un trabajo maravilloso que muestra finalmente que sí se pueden integrar tanto las ciencias naturales como otras disciplinas, porque me imagino aquí que están hablando de datos estadísticos, de gráficos, perfectamente matemática tenía cabida. ¿Por qué no decir en la redacción de un informe el lenguaje también puede aportar? O sea, finalmente, si uno tiene la voluntad, se pueden hacer grandes cosas. Qué bonito lo que nombraron, me gustó la parte del emprendimiento igual, finalmente estas habilidades blandas que hablaba la profesora Jessica son vitales, y qué bueno que se utilicen los laboratorios. Yo siempre insisto, en los laboratorios hay que sacarle el jugo. Y qué bueno que existan profesores así, con iniciativa y que crean en los estudiantes. Bueno, quiero presentar una noticia, ¿ya? Y quiero pedirle a la profesora Paola si es que nos puede abrir pantalla o informar, ¿cierto? Para dar los avisos y noticias. Bueno, comentarle a nuestra audiencia que nos está escuchando que nosotros compartimos semana a semana avisos y noticias, y el día de hoy, de forma extraordinaria, las daré yo, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, vámonos con los avisos y noticias de esta semana. En primera instancia, quiero presentarles, bueno, esta es una noticia que también me da mucha alegría presentarla, porque me encuentro en el Colegio Don Orione haciendo otra parte de mi práctica. Ya aquí la profesora Tania Isla, quien es mi profesora mentora actualmente, generó un proyecto que se llama Espacio de Vida. Ya, hoy sí, ven que tenemos profesores de ciencia. Fantástico. Ya. Bueno, el Colegio Don Orione en nuestra comuna implementa proyecto ambiental que tiene como objetivo dar vida a un espacio de la comunidad educativa, buscando promover la educación ambiental desde el contacto con la naturaleza y la creación de lazos afectivos con el entorno.
¿En qué participa finalmente el estudiantado? Finalmente en toda la confección del puerto, semillas vegetales, como por ejemplo plantas medicinales, plantas de nutrición, suculentas, que finalmente también tienen incidencia, ¿cierto?, en los factores ambientales que hay en el establecimiento. Los estudiantes semana a semana también van recorriendo con esto mismo, con el contacto permanente con estos vegetales para el cuidado y el respeto, ¿cierto?, que necesita toda esta producción. Así que desde ya saludamos a todo el Colegio Don Orione también que está con esta iniciativa. Y le mando un saludo también al profe Tania. Me dijo, mándame el saludo. Ya, bueno, un aviso que tenemos acá es, ¿cierto?, de Educar Chile, que dice, prepárate con innovación, lo que estábamos hablando, ¿ah? Va a haber un videito ahora en pantalla, pero para seguir fomentando el pensamiento crítico, señalan que la protección de la Antártica chilena en Educar Chile invita a apoyar tu clase con los siguientes recursos educativos para séptimo básico y primero medio. Vamos a ver el video que está en pantalla, si es que lo logramos observar. Creo que hubo un problemita ahí técnico, pero bueno, cuando lo podamos transmitir, o por último lo compartimos por redes, no va a haber problema para eso. Ya no va el video, me dicen por internet, así que vamos a compartirlo por redes, así que para que estén atentos. Bueno, sigamos con la conversación y quiero preguntarle a la profesora Jessica directamente. Usted antes decía, ¿cierto?, que la fundación, en este caso el sostenedor del Colegio Padre Alberto Hurtado, promueve también las iniciativas docentes, ¿ya? Y la iniciativa de estudiantes. Sí. ¿Qué le puede decir finalmente a esos directivos que a veces los docentes le proponen cosas? ¿Cuál es la actitud que debiera tomar, cierto, un jefe de UTP ante estos planes, estos proyectos que tienen los profesores con los estudiantes? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! No, yo creo que los directivos en un colegio estamos definitivamente al servicio de los profesores y para apoyar todas las iniciativas. Yo creo que hoy día existen un montón de instancias, ya sea a través de recursos CEP, ¿no es cierto?, a través del apoyo al sostenedor, a través de concursos, a través de un montón de páginas educativas y de instituciones que permiten a uno postular y con mucha creatividad, con mucho trabajo y también, ¿no es cierto?, con mucha motivación, yo creo que eso es fundamental, uno puede contar con los recursos, ¿no es cierto?, para implementar los proyectos. Debo decir que nosotros tenemos la suerte, sí, ¿no es cierto?, yo creo que eso uno tiene que ser súper objetivo en señalarlo, en que nuestro sostenedor nos apoya con todas estas iniciativas y nosotros como colegio estamos constantemente motivando. Yo creo que aquí el jefe técnico del establecimiento ocupa un rol fundamental. Generar iniciativas, generar espacios, como decía Carola, para que los profesores se reúnan, generen nuevas ideas, pero es fundamental también el apoyo que uno pueda brindarles. Y para eso compartir también, yo sé que muchos colegios lo realizan, pero a lo mejor el espacio es importante para relevarlo, este trabajo colaborativo que se produce en la reunión de departamento, como decía Carola, o lo que provee la observación y retroalimentación de clases sistemáticas, o lo que provee un club de videos, etcétera, es fundamental, porque nos vamos dando cuenta de cuáles son las necesidades, pero también nos vamos dando cuenta de cuáles son las oportunidades. Y allí es donde el jefe técnico tiene que estar súper atento para decir, vamos, tú puedes, cuenta con nuestra ayuda, de alguna manera lo vamos a resolver. Yo creo que cuando se produce esa mezcla perfecta entre docentes motivados, un equipo directivo que apoya, bueno, y en el caso nuestro, un sostenedor que también está al tanto de todas estas iniciativas y las apoya también, se produce yo diría, fórmula no perfecta, pero una fórmula que va dando muy buenos resultados en el tiempo. Pero sin duda alguna que el equipo directivo y el jefe técnico son fundamentales también en el apoyo a los docentes. Yo creo que este es un trabajo tan... la colaboración
finalmente se produce en la comunidad. Es un espíritu de colaboración que debe darse al interior de cada institución. Y yo creo que así se da porque acá nosotros nos hemos mencionado a otras personas que también son importantes, pero están los asistentes, que son fundamentales. Mis colegas hablaban del laboratorio, pero ¿quién está ahí también de la mano del laboratorio? Nosotros tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de tener un encargado del laboratorio, pero también tenemos a los tíos asistentes que están preocupados de la limpieza, si falta algo, ¿verdad? Entonces, creo que todos los agentes son importantes y de alguna u otra manera vamos aportando un granito de arena, pero de que se puede, se puede. Completamente. El querer es poder. Ahora sí que sí viene ese dicho, el querer es poder, y qué bonito cuando los directivos, ¿cierto?, creen en los profesores, porque al final también como profesores estamos expuestos a lo que decían delante una de las profesoras, el currículum es muy denso, muy cuadrado, ya, muy ambicioso diría yo también, ya. Pero bueno, los profesores como que nos ideamos de trabajar en una clase mucha habilidad de actitud, un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿cierto? Porque queremos generar también buenos resultados, como bien decía la profesora Jessica. Pero en esos resultados también es importante cuando generamos lo que conversamos detrás de pantalla, un buen clima laboral, nos sentimos confiados, nos sentimos resguardados, ¿cierto? Y sentimos que valimos y que aportamos en una comunidad educativa, ya nos sentimos útiles. Ya, que no simplemente somos un trabajo así repetitivo, cotidiano, sino que existe la posibilidad de seguir creciendo. Y eso es fundamental en una comunidad. Bueno, quisiera preguntarle a la profesora Noelia, ¿cómo se sintieron los estudiantes? Delante usted decía que los estudiantes tuvieron una recepción fantástica. Y me acuerdo en un programa que estuvo usted, hablamos de lo emocional, ¿cierto? De estas características que a veces los estudiantes se da, y ahora me imagino de vuelta a pandemia, el tema hay muchos factores, ¿ya? Pero me gustaría consultarle a usted, ¿cómo recibieron este trabajo los estudiantes? Ya, tal cual como detallaba la profesora Carola, la tía Carita, en realidad estamos acostumbrados a tratarnos así. Los chiquillos, sin duda, recepcionaron muy bien esta idea y siempre de ir a hacer un trabajo experimental, porque la verdad es que cuando ellos, más aún, venían de pandemia y en primero medio ellos se enfrentan, digamos, a esta ciencia de manera, o sea, física, química y biología, en 3 asignaturas distintas. Entonces ellos, por supuesto, que siempre tienen este bichito de ir al laboratorio y que quieren hacer explotar todo poco menos, ¿ya? Entonces, a ellos siempre les encanta esa idea. Entonces se encuentran con materiales que son totalmente distintos a lo que ellos cotidianamente están acostumbrados a ver, porque probablemente conocen una balanza, pero el usarla, el utilizarla y ver cada detallito de ella, por supuesto que los va haciendo aprender más cosas, porque pueden tener internalizado muy bien el concepto de que, no sé, voy a comprar 1 kilo de pan, pero verdaderamente a lo mejor ahí están razonando cuánto efectivamente, no sé, son 5 gramos, 10 gramos, qué sé yo. Conocen otro material, por ejemplo, que son totalmente, creo yo, ahí ajenos, vasos precipitados, probetas. Entonces, como que de alguna manera ellos tienen ese cierto temor, o sea, no sé si es temor la palabra, pero se enfrentan a algo distinto. Y yo creo que eso también los involucra en un área totalmente distinto, sentirse científico de alguna manera, ¿ya? Entonces, todo este conjunto de cosas que conlleva estar presente en un laboratorio, porque sabemos también que hay reglas de seguridad, normas de seguridad dentro del laboratorio que ellos tienen que respetar, entonces es totalmente nuevo y ellos se entusiasman. Y además, porque pueden ver la actividad experimental que va generando cambios, porque esto es lo interesante acá, ¿ya? Tal cual como lo que pudieron ver a través de datos. Entonces, la verdad es que sin duda motivado. ¿Por qué? Porque son cosas totalmente distintas, con material que ellos no están habitualmente acostumbrados a utilizar, y además que hay una técnica de por medio, ¿ya? Un diseño experimental, una pauta, entonces, que tienen que anotar datos, etc., y entender lo que están haciendo, por supuesto, ¿ya? ¿Cuál es el resultado? Entonces, finalmente es atractivo por donde se le mire, ¿ya? Y porque además están en una edad que ellos son súper curiosos. Entonces, siempre van a querer
este tipo de instancias, ¿ya? Que más que estar en el aula, probablemente, no sé, estuvimos viendo reacciones químicas, pero yo creo que la entendieron a lo mejor viendo este tipo de actividades, ¿ya? Y sabemos que es así por lo demás. Wow, qué bien que finalmente se tome eso en cuenta también, o sea, el sentido del estudiante. Yo siempre digo, el cliente del profesor es el estudiante, uno trabaja para ellos. Ya, entonces el ver sus caritas, como dice la profe Noelia, es verdad, como con ese temor a probar, a que si lo coloco, no lo coloco, si va a explotar, no va a explotar. Son cosas y experiencias que lo dan los profesores, ¿ya? Y que son posibles gracias a los profesores. Entonces es fantástico cuando tienen esa voluntad, ¿cierto? A pensar también en sus estudiantes, ¿ya? Y sobre todo después de una situación tan problemática como lo fue la pandemia, de estar encerrado, de también llevar un paradigma de la educación un poco fragmentado, como decían delante, un poco cotidiano, bien rígido, ¿ya? Sacarlos también de eso, yo creo que es totalmente un aporte. Muy bien, nos vamos a ir a las redes y antes le voy a dejar la pregunta planteada a la profesora Jessica y a la profe Carola, a la profe Noel igual, pero a la profe Noel ya nos respondió esa pregunta, ¿ya? Así que, bueno, específicamente para la profesora Jessica y Carola, ¿por qué eligieron educar? ¿Qué fue lo que les motivó? ¿En qué momento de sus vidas dijeron, yo me voy a dedicar a educar? Ya, piénsenlo porque vamos a necesitar su historia de cada una. Y bueno, y a la profesora Noelia le vamos a hacer otra pregunta al final también. Así que eso, vamos a irnos ahora directamente con las redes sociales y quiero invitar a Jan Delgado para que se una con nosotros y nos comente qué estaba pasando en las redes. Jan, ¿estás por ahí o va a estar Karina? No sé, va a estar Jan. Yo, Luis. Ah, va a estar Karina. Perfecto, Karina. A pantalla entonces. Muchas gracias, Luis. Hola, bienvenido a los invitados y también saludamos a nuestros públicos ahí por ahí en redes sociales. Bien, vamos a presentar primero las redes sociales que enmarcan nuestro programa. En primer lugar, tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, que es @yoelegí.educar. Nos pueden encontrar así y ahí vamos subiendo publicaciones todas las semanas y también información acerca del programa. En segundo lugar, tenemos Facebook, yoelegí.educar, donde estamos transmitiéndole con mucho cariño nuestro programa para ustedes. En tercer lugar, nuestro YouTube. Por si quieren revivir algún momento, pueden suscribirse a Yo Elegí Educar, donde sale ahí nuestro logo y están nuestras educanotas, programas y algunos capítulos especiales. Luego sigue Twitter, yo-elegí-educar, donde también compartimos redes sociales. Ahí está, se puede ver de portada la foto de los integrantes del programa y también subimos algunos posts interesantes. Por último, nuestro Twitter, yo elegí educar, todo junto, ahí subimos chascarros, y nuestra querida encargada del equipo audiovisual sube todos algunos videos interesantes para los más jóvenes y acercarnos a nuestros queridos estudiantes. Esas fueron las redes sociales. Ahora voy a leer los comentarios. Primero tenemos a Joaquín Sepúlveda que nos dice la tía Noe, la mejor profe. Camila Muñoz dice grande tía Noe y tía Carito. Joana Aguilera menciona felicitaciones y excelente trabajo en equipo. Danae Infante Pérez dice secas. Excelente iniciativa brinda el colegio al generar instancias, tiempos y espacios para trabajos colaborativos por departamentos. Y por último, Patricia Urenda Gómez menciona excelente trabajo multidisciplinario, felicitaciones al colegio y a sus docentes. Esos fueron los comentarios. Muchas gracias, Luis, y dejo que continúen la conversación. Gracias, Karina, y gracias a toda la gente que saludó ahí. Yo siempre digo, los profesores tienen su fans club, ¿cierto? Tienen su apoderada y sus estudiantes. Eso es lo bonito de la educación, que se trabaja con la vida plena, ¿ya? Es vida finalmente la que forman los profesores.
Bueno, dejamos la pregunta planteada, así que escuchamos la historia y la razón de por qué eligieron esta hermosa carrera de educar. Profesora Jessica, comenzamos con usted. Ya. Qué preguntas más interesantes, del entrevistador. Felicitaciones. Ay, es una pregunta que interpela así, yo creo que hasta el alma, porque sin duda alguna que yo siempre he pensado que cuando uno elige ser profesor, tiene que tener una vocación que permee las venas, el corazón, el alma, el cerebro, todo así, completo, completo, completo. En mi caso, yo creo que definitivamente yo elegí educar por un tema genético, ¿ya? Y siempre lo cuento, mis papás también eran maestros y siempre vi el tremendo amor y dedicación hacia sus estudiantes, hacia la comunidad, y vi un componente muy común entre ellos, y era esa tremenda felicidad que se provocaba en el profesor cuando lograba transformar la vida de un estudiante, y a veces en contextos muy, muy difíciles. Y yo creo que eso fue lo que a mí me marcó definitivamente. A lo mejor dentro de cada profesor, aquí me voy a poner un poco profesora de lenguaje, que es mi esencia, sin duda alguna que hay un Quijote. Nosotros somos capaces de derribar molinos y de eh, lograr sueños. Y cuando uno siente eso, uno dice, pero qué mejor, o sea, nada puede ser mejor que tener la posibilidad de cambiarle la vida a un estudiante, darle oportunidades para que él se transforme, ¿no es cierto?, en un ser humano feliz, ojalá realizado profesionalmente, y también, me es imposible abstraerme del sello del colegio, un ser humano que sea también muy responsable socialmente y muy responsable del otro. Entonces yo creo que no hay nada más, ninguna profesión más maravillosa, porque tenemos esa posibilidad de transformar la vida de una persona. Y eso creo que es lo esencial. Mire, qué bonito, qué bonito. Ahí ya, bueno, para todos los oyentes, sin duda, sobre todo cuando uno ama hacer lo que hace, ya resulta una pega, si bien a veces hay momentos desafiantes, ya no digamos que tampoco todo es color de rosa, trabajamos con personas, ya entonces de por sí a veces es un trabajo complejo, pero también tiene esa parte, o sea, para los que les gusta la pedagogía, el ver las caras de los estudiantes, algo tan sencillo como decía la profesora Noelia adelante, el ver resultados en el logro de las Francisco, personas. Sí. te puedo interrumpir algo súper cortito que no puedo dejar de mencionarlo. Mira, y algo súper concreto además. Tú dices algo muy cierto, ser profesor es una tarea muy ardua, donde uno trabaja mucho. La verdad es que los tiempos se hacen siempre insuficientes, pero fíjate tú que a través de los años uno va viendo consolidado su trabajo, y en algo súper concreto, que es ver a los exalumnos. Y hoy día te quiero poner como ejemplo a ti, ¿ya? Y cuando uno ve que esos alumnos se sienten plenos, se sienten felices, se sienten realizados, uno dice, todas las noches de desvelo, los fines de semana de trabajo, muchas veces, ¿no es cierto?, las situaciones difíciles por las que uno pasa, han valido la pena. Mm. Bueno, sí, es mutuo, ¿ah? Es mutuo. Yo siempre digo, la mayor razón que yo tuve en mi vida para elegir esta carrera es ver a buenos profesores. Y la mayoría de los que pasan por aquí muchas veces ven eso. Y por eso el rol también es tan importante, lo que decía la profe Carola adelante, detrás de pantalla también, ver a su ex estudiante, es porque dedito para arriba, dedito para arriba. Profesora Carola, ahora queremos escuchar su historia. Mira, coincidimos ahí con Jessica que, claro, yo también dentro de mi familia hay un componente genético muy potente, porque de toda mi familia, digamos, mi familia más cercana, mi núcleo más cercano de mis tíos, con sus hijos y todo lo demás, si bien muchos han estudiado profesiones muy distintas, pero finalmente todos llegamos a la docencia, ya todos. Desde mi abuelo,
de ahí para adelante. Entonces hay como ahí, yo creo que hay un gen para ser profesor, hay un gen del profesor. Y junto con eso también yo tengo un muy grato recuerdo, muy lindo. Yo me emociono cada vez que me acuerdo de mis profesores. Yo estudié en el Colegio Sagrado Corazón de Concepción, un colegio de monjitas, ¿no es cierto? Tuve unos profesores excelentes, ya, excelentes. Y yo creo que eso también va permeando tu vida y esa enseñanza y ese lazo que tú vas generando con tus profesores, eso también te va marcando. Entonces hay un componente genético, hay un componente de lo que yo vi, cómo eran mis profesores, pero también rescato otra cosa que nace desde mí, digamos, desde mi sentimiento, de mi emoción, que es tan hermoso poder ayudar al otro a que descubra el mundo, a que descubra el universo, que pueda explicarse lo que está sucediendo a su alrededor. Porque siento que cuando tú le das la mano a un estudiante para que pueda conocer dónde está existiendo, entonces siento que la vida de esa persona puede ser mucho mejor cuando puede comprender todos los procesos, ya sea desde saber por qué está pasando por la pubertad, entender por qué tiene esas ciertas características que son parecidas a sus papás, comprender procesos químicos, biológicos de lo que está comiendo, etc. Cuando tú logras dominar el mundo que te rodea, entonces puedes vivir una vida mejor. Y eso siento que para mí es el gancho, digamos, que me lleva a levantarme todos los días y ir a enseñar. Porque poder entender el mundo que te rodea finalmente hace que tú seas una mejor persona y una persona feliz. Sí, Y por eso yo elegí educar. mire, qué bonito. Profesora Carola, muchas gracias. Y claro, yo creo que los profesores, una ley que hay es que nosotros queremos alcanzar la felicidad de otros. Y yo creo que esa carrera, a veces, bueno, puedo decir que es la única carrera finalmente que piensa en eso. Eh, por eso yo creo que es tan importante. Y ahora quiero preguntarle a la profe Noelia eso mismo. ¿Por qué es tan importante el profesor en una sociedad? Profesora Noelia. Bueno, sin duda todo lo que dice la tía Carol, la tía Jessica, que vienen, o sea, el hecho de querer vincularse con esta profesión que por supuesto tiene, es súper ardua, te genera cansancio, ¿cierto? Pero hay algo muy gratificante en nuestra labor. Y ser profesor, ¿cierto? Es significativo en nuestros estudiantes porque somos un pilar fundamental, ¿cierto? O sea, todo estudiante pasa por un profesor, ¿ya? Un abogado, un médico, un ingeniero, tuvo una formación previa para estar allí, ¿ya? Entonces, lo que decía delante de tía Jessica respecto de que usted fue su estudiante, ¿ya? Hoy lo tenemos acá. De alguna manera te conecta con lo que fue en el pasado, ¿cierto? Y probablemente, bueno, en este caso tía Jessica, se ve reflejada, y ya lo mencionó así también, en lo que usted hoy es hoy en día, ¿ya? Entonces somos totalmente fundamentales en esta sociedad, ¿ya? No nos podemos, o sea, y más aún cuando yo creo que esta profesión vincula mucho lo emocional. Yo creo que no podemos dejar de lado eso. Y en esto quiero chochear un poco con mi colegio, ¿ya? Creo que en el colegio se favorece, hay un vínculo tan rico con estudiantes, con el equipo de docentes, de directivos, etc. Entonces, eso también favorece una buena educación, que los chiquillos te apañen, como dicen ellos, en actividades que probablemente significan desde el punto de vista de la evaluación, que son más densas, qué sé yo, pero están allí contigo, te respaldan en lo que tú estás haciendo. Y somos formadores para que tengamos, bueno, obviamente yo creo que todos tenemos el fin de que estos chiquillos se formen y que sean un aporte en la sociedad. Yo creo que ese es el fin. Y lo gratificante es, por ejemplo, que tú te encuentres con alumnos que estuviste, yo ya llevo como 12 años, pero tengo varias generaciones ya de estudiantes que han terminado. Y me he encontrado con más de algunos. Entonces,
saber que ese estudiante que ahora tiene una profesión, que está ayudando, que está aportando, claramente es gratificante para uno porque sin duda aportaste en eso, ¿ya? Entonces somos absolutamente importantes en la sociedad y en la formación de los estudiantes y yo creo que el vínculo y la responsabilidad que tenemos con la profesión también nos hace, digamos, o sea, tenemos que trabajar con compromiso en esto, ¿ya? Porque no es menor lo que tenemos en nuestras manos, a cargo de nuestras manos. Es así. Y sé que es consecuente su opinión porque la primera vez que yo fui al Colegio Padre Alberto Hurtado, lo primero que me dijo la profe Noelia fue eso, que el ambiente era muy bonito, que nos saludamos entre todos, o sea, ya es una familia finalmente. Y qué rico, yo siempre digo, un estudiante, hay que pensar que un estudiante pasa 8 horas en el establecimiento y los profesores también, no más. Entonces es súper relevante. La motivación nace, ¿cierto?, desde ciertos hemisferios de nuestro cerebro, pero lo provocan los estímulos, lo provoca la gente. Entonces, qué importante que se mantenga, después de pasar tantas generaciones, después de ver a tantos estudiantes, después de pasar por otros establecimientos también, seguir con esa misma energía de querer entregar lo mejor. Profesora Noelia, ¿quiere aportar algo? No, sí quería aportar, bueno, en lo que estabas hablando ahora, que yo creo que el logro de esta experiencia en particular tiene que ver con este vínculo y con el trabajo en equipo que hubo con los docentes. Aquí habemos dos personas, pero también está el profesor de física, el otro profesor de biología, nuestra ayudante del laboratorio, ¿cierto? La profesora de tecnología, y que sin duda todos obviamente aportan en este trabajo, que fue completísimo. La verdad es que yo aquí hay que sacarse el sombrero en o sea, no quiero ser autorreferente, pero verdaderamente había mucho detalle y que se lleva a la práctica, pero se ve favorecido por este compromiso que hay con los colegas, ¿ya? Y el buen ambiente y todo lo que ya dijimos previamente, pero el compromiso. Entonces eso nuevamente viene a reafirmar lo que decíamos, de que somos fundamentales en esta sociedad, nuestro trabajo es fundamental, y yo agradezco también que en estos espacios seamos reconocidos y que podamos alcanzar a más personas, digamos, con nuestras experiencias. Qué grande experiencia nos han compartido el día de hoy. Yo quiero agradecerle desde ya a las 3 por habernos acompañado. Ya estamos llegando al final de lo que es este programa. Y ha sido un programa lleno de motivación. Yo creo que eso es una carga de energía, ¿ya? De que el trabajo vale, el trabajo del profesor es relevante en una sociedad y de que sí se puede el trabajo colaborativo, ¿ya? Aquí hay un conjunto, hay parte del equipo directivo, como bien decía la profesora, hay los asistentes, o sea, cada uno de los que forma esta comunidad aportan y aportan de gran manera, ¿ya? Así que, bueno, agradecido completamente con las 3. Carol Poblete León dice, excelente docente y maravillosas personas, profesionalismo a toda prueba. Y es así, se nota, se nota, se nota, se nota. Bueno, vamos a enviar, me dicen que envíe un saludito, vamos a enviar un saludo y me sumo al saludo también a mí, a los que van a rendir la ENFIT, ya que el día de mañana rinden cierta evaluación diagnóstica para, cierto, la formación inicial docente. Así que todo el éxito a mis compañeros también para que mañana rindamos al máximo. ¿Ya? Bueno, en sí, agradecerle a las 3, agradecer también a la audiencia y vamos a cerrar con una frase, ¿ya? Que la profe Noelia sabe muy bien que nosotros terminamos con nuestra frase, ¿ya? Así que le vamos a pedir a la profesora Jessica, a la profesora Carola y a la profesora Noelia que digan lo siguiente. Yo, Jessica, yo, Carola, o yo, Noelia, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Y eso va a quedar grabadito, ¿ya? Así que comenzamos con la profesora Jessica. Yo, Jessica, Le repito de nuevo.
Le repito de nuevo, profesora Sí, Jessica. por favor. Ya, es yo, Sí, es que mi Jessica. internet me jugó una hora pasada. Ya, yo le digo de nuevo. Es yo, Jessica, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Ahora sí. Ya. Yo, Jessica, elegí educar. ¿Y tú te animas? Eso, súper bien, súper bien. Profesora Carola, su turno. Yo, Carola, elegí educar. ¿Y tú te animas? Muy bien. Profesora Noelia. Yo, Noelia, elegí educar. ¿Y tú te animas? Súper, súper, súper bien. Bueno, ya nos vamos entonces de este capítulo. Antes les dejo un saludo de alguien muy conocido por ustedes. Ahí está el profesor Waldo Acevedo Díaz y dice, cuando tenemos proyectos y sueños comunes y Ah, sabemos que estamos brindando oportunidades a muchos estudiantes, construimos un mundo mejor y eso es lo que hacen estas tres docentes. Ahí ya mándenle un saludito a... ay, qué lindo. Muchas ¿Cierto? gracias. Mira, Gracias, muchas tío gracias. Waldo. Muy bien, muy bien. Ya, un abrazo grande a toda la comunidad del Muchas Colegio gracias a Padre ustedes. Alberto Hurtado. Gracias Muchas por gracias a habernos ustedes. acompañado. Gracias por habernos prestado un poquito de su experiencia. Ya se lo agradecemos desde el fondo del corazón. Y bueno, los dejamos invitados desde ya a toda nuestra audiencia a que nos acompañen el próximo jueves con nuevos docentes, nuevos profesores aquí en pantalla y nuevas experiencias pedagógicas aquí en Yo Elegí Educar. Hasta la próxima. Yo elegí educar.